tampoco. ¿Cuántos hay? Hay 90 ya, doctora, ya puede comenzar. Ah, ya puedo comenzar entonces. ¿Será que puede grabar la clase? Mi computadora no me deja porque no tengo mucho espacio, pero algún alumno que pueda grabar la clase, por favor. Yo la grabo, doctora, no se preocupe. Bien. Y después usted la comparte, ¿no? Sí, sí. Ya. Bueno, chicos, entonces hoy día nos toca avanzar la unidad número 2, que se refiere siempre a las generalidades de las bacterias, como les dije en la primera clase. Íbamos a hablar 4 temas de generalidades de las bacterias. El primer tema era conocer a las bacterias, viendo qué componentes tienen, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, vimos que tenían elementos obligados, como la pared celular, la membrana citoplasmática, el citoplasma, el núcleo, que sí o sí debe tener una bacteria, y los elementos facultativos que algunos tienen y otros no tienen, y que le dan ciertas características y funciones a la bacteria que los posee. Entonces, la anterior clase, de cada uno de estos componentes hemos visto su composición y sus funciones. Esa ha sido la estructura, el tema llamado estructura de la célula bacteriana, ¿ya? Entonces, ahora vemos el tema número 2, que son la morfología, es decir, la forma de las bacterias, cómo se dividen y el crecimiento de las bacterias, para que al finalizar la clase ustedes diferencien la morfología de las bacterias. O sea, todo el mundo tiene que saber ya qué es un coco, qué es un bacilo, qué es un espirilo. Deben describir el proceso de división bacteriana, es decir, cómo es que las bacterias tienen descendencia, es decir, cómo se multiplican. Y ese proceso de multiplicación de las bacterias nace de una división de una célula madre, que es la que se divide por fisión binaria. Vamos a ver eso. Vamos a describir los pasos del crecimiento bacteriano, es decir, las bacterias, al ser seres vivos, cómo crecen, cuántas son las etapas por las cuales pasa una bacteria para crecer y al final dar las colonias. Después quiero que describan el metabolismo de la célula bacteriana, es decir, quiero que sepan el anabolismo y el catabolismo de las bacterias, que son reacciones bioquímicas que se producen en el interior de las bacterias con el objetivo de sintetizar mediante el anabolismo sus componentes y sintetizar energía mediante el catabolismo. Y por último, que ustedes identifiquen las condiciones físico-químicas, es decir, pH, temperatura, condiciones de aireación, de concentración de sales necesarias para el metabolismo y crecimiento de las bacterias. Entonces, eso es lo que vamos a avanzar en esta clase. ¿Cómo son las bacterias? Y hemos visto en la anterior clase la morfología de las bacterias. En esta clase vamos a ver la morfología. Es decir, los cocos que ustedes ven acá en la figura son redonditos. Los bacilos, que son así, unos bastoncitos, ¿no? Alargados, cilíndricos. Y los espirilos, que tienen forma de tirabuzón, ¿no? Como un tirabuzón, forma espiralada. La mayoría de las bacterias adquiere la forma de cocos o de bacilos. Muy pocos son los que adquieren la forma de espirilos. Por eso es que al inicio de esta asignatura vamos a avanzar cocos y bacilos, que son los que se tiñen por la tinción de Gram, que es lo que vemos acá en esta diapositiva. El tamaño de las bacterias. Aquí vemos una regla comparativa sobre los diferentes seres vivos. Por ejemplo, ¿cuál es lo más pequeñito que existe?
un átomo que mide de 10 a la menos 10 nanómetros. Le siguen las moléculas más grandecitas, las proteínas, después vienen los virus, después las células procariotas o bacterias, y aquí tenemos a las células eucariotas, que son las más grandes. Entonces, fíjense, las eucariotas se miden ya en milímetros, mientras que las procariotas, que son las bacterias, en micras, y los virus se miden en nanómetros. Entonces, las bacterias son los microorganismos, las células procariotas, de vida libre de menor tamaño que existen en la naturaleza, dentro de los que estudian la microbiología por encima de los virus. Los cocos tienen un diámetro de 0 a 2 micras, mientras que los bacilos son más grandes, miden de 1 a 10 micras de largo. Ahora, ya que hemos visto que las bacterias tienen forma de cocos, o sea, redonditos, bacilos alargaditos, y los espirilos así en forma espiralar o de tirabuzón, eso es cuando están aislados. Pero estas figuras también pueden agruparse, y cuando se agrupan, reciben diferentes denominaciones. Por ejemplo, los cocos se agrupan en grupos de a dos, reciben el nombre de diplococos. A veces estos diplococos, como el neumococo, presentan una cápsula que abarca a ambas bacterias. Por lo tanto, es un diplococo encapsulado. También se pueden agrupar en cadenas. Ahí reciben el nombre de streptococos. En racimos, el nombre de estafilococos. En grupos de 4, ahí tenemos las tétradas, o las sarcinas en grupos de 8. De la misma forma, los bacilos se agrupan en empalizada, o sea, en grupos, en forma de diplobacilos, 2 bacilos, o streptobacilos en forma de cadenas. Ahora, también existen bacilos que son alargaditos, medios redonditos, por eso se dice que tiene la forma de coco bacilo, o sea, no es ni un coco ni tampoco es un bacilo. Es un coco alargado y es un bacilo medio redondito, ¿no? También existen bacterias así como, por ejemplo, las neiserias. Ahora, también otros se agrupan en forma de letras chinas o en empalizada, dando la forma de letras de B, de Y, de T, ¿no? Esos son, por ejemplo, los Clostridium. Esas son las formas en las cuales pueden encontrarse las bacterias, sean cocos o sean bacilos. Ahora, ustedes saben que existe una tinción, la tinción de Gram, que permite observar a las bacterias, porque normalmente las bacterias son incoloras, y al ser incoloras no se las puede observar. Entonces, en el siglo XIX, Christian Gram utilizó por primera vez una tinción que permitió clasificar a las bacterias en 2 grandes grupos. Las gram positivas, como vemos acá, se tiñen de color azul violeta. Aquí tenemos bacilos gram positivos. Y acá tenemos bacilos gram negativos que se tiñen de color rojo. Entonces ustedes dirán, ¿en qué se basó Christian Gram para clasificar a las bacterias en gram positivas y en gram negativas? Eso lo tienen en su guía y lo vamos a avanzar cuando veamos tinción de Gram. En la diferente composición que tiene la pared celular de las bacterias. Las que tienen mayor cantidad de péptidoglicano se tiñen de color azul violeta, y las que tienen menor cantidad de péptidoglicano se tiñen de color rojo con la safranina. Ahora, existen bacterias que no se tiñen por la tinción de Gram,
O sea, ustedes tienen en su guía una hoja de la clasificación de las bacterias por la tinción de Gram, donde están la mayoría de las que vamos a estudiar en la parte de teoría este primer semestre, ¿ya? Pero no todas las bacterias que producen infecciones se tiñen con la tinción de Gram. Y entre estas tenemos a las micobacterias o BAR, también llamadas bacilos ácido alcohol resistentes, que utilizan una tinción llamada tinción de Ciel-Nielsen, que es esta que estamos viendo acá en la figura. Esta tinción de Ciel-Nielsen se observan los bacilos BAR de color rojo frente a un fondo azul. Pero el hecho de que los veamos rojos no significa que sean gram negativos. No tiene absolutamente nada que ver la tinción de Ciel-Nielsen con la tinción de Gram, ¿ya? Estas bacterias se tiñen con la tinción de Gram porque su pared celular tiene alto contenido de un componente lípido que es los ácidos micólicos. Existe también otro grupo de bacterias que son las espiroquetas o espirilos, que como dijimos anteriormente, tienen una pared celular bien delgada que no tiene péptidoglicano y por lo tanto la tinción de Gram no sirve para observar estas bacterias. No se puede observarlas. Entonces tenemos que acudir a otras técnicas como por ejemplo la inmunofluorescencia, la microscopía de campo oscuro, para poder ver a estas bacterias en forma de unos tirabuzones, espirilos, ¿no? Y también hablamos en la anterior clase que existen bacterias que no tienen pared, que es el género Mycoplasma, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, y al no tener pared celular, entonces no se pueden teñir con la tinción de Gram. Se utilizan otras técnicas que veremos cuando avancemos micoplasmas para observar a estas bacterias. Bueno, aquí tenemos cómo se tiñen. Vamos a ver en la clase de práctica cómo se tiñen las bacterias con la tinción de Gram utilizando una serie de pasos que lo van a hacer ustedes para que al final las bacterias se observen las gram positivas de color azul violeta, cocos, bacilos. Aquí también tenemos cocos en filitas, son los estreptococos, y los gram negativos de color rojo fucsia. Otra cosa importante, no sé por qué esta no se me queda, esta diapositiva, es cómo nombramos a las bacterias, ¿no? Al nombrar a las bacterias, estas, voy a salir un minutito de la presentación para que se pueda ver esta diapositiva. Entonces, para nombrar a las bacterias, se las debe nombrar desde lo más simple, que es una especie. Varias especies forman un género, varios géneros forman una familia, varias familias forman un orden, varias órdenes forman una clase, varias clases, un filo, varios filos, un reino, de ahí viene un dominio y la vida misma, ¿no? Entonces, lo más simple para nombrar a una bacteria es la especie. Por ejemplo, si nosotros tenemos a la familia Enterobacteriaceae, esa familia tiene varios géneros. Género Escherichia, género Shigella, género Salmonella, género Yersinia, género Klebsiella. O sea, tiene varios géneros la familia Enterobacteriaceae. Y a su vez, cada uno de esos géneros que he nombrado tiene varias especies. Por ejemplo, el género Shigella, que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, tiene la especie Shigella flexneri, Shigella dysenteria, Shigella bonnei, Shigella boydii, ¿no? Es el género Enterobacter tiene Enterobacter aerógenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter sakazaki, Enterobacter agglomerans,
¿no? Es como decir, por ejemplo, la familia tiene varios hijos, que serían los géneros, ¿no? Que tienen diferentes nombres. Por ejemplo, la familia Cortés tiene varios géneros que son los hijos, que son José, Pedro, Juan, María, Cortés. Y cada uno de estos, José, Pedro, Juan, María, Cortés, tiene a su vez hijos, ¿no? Que serían Pedrito, Juanito, María, Anita, los hijos de Juan, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo en las bacterias. Cada familia tiene varios géneros y cada género tiene varias especies. Y a las bacterias, como estamos llevando bacteriología, debemos conocerlas como género y especie. ¿Está claro, chicos, hasta ahí cómo se deben nombrar? Es poniéndole el nombre y apellido a la bacteria, solo que nosotros llamamos el género y especie y la familia. ¿Han entendido? Sí, doctora. ¿Y los demás? Sí, doctora, entendió. Ya, entonces, de ahora en adelante ustedes no me van a decir Shigela. Shigela es como decir Pérez. Pero ¿cuántos Pérez hay? Hay que decir si es José, Pedro, Juan o Martín. Entonces me tienen que decir ¿qué es? Shigela flexneri, Shigela boidi, Shigela disentería, Shigela sonei, ¿no? Ya específicamente de qué nos estamos refiriendo. Esa es la taxonomía bacteriana. Otro objetivo que teníamos para que ustedes aprendan es saber cómo se dividen las bacterias. Se dividen por fisión binaria transversal. ¿Qué significa fisión? Se fisura, se divide en dos, una célula madre, binaria en dos y transversal por la mitad, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Tenemos aquí una bacteria o célula procariota, su pared celular, su membrana citoplasmática, su citoplasma y su núcleo. Ya dijimos en la anterior clase que el núcleo era DNA cromosómico. Entonces, cuando esa bacteria recibe información genética de parte del núcleo del ADN mensajero, que esa bacteria se tiene que dividir dando lugar a dos células hijas exactamente iguales, el primero que va a replicarse y multiplicarse es el núcleo. ¿Por qué? Porque este núcleo se tiene que partir en dos, para dos células hijas exactamente iguales. Y esa pared celular empieza a dividirse formando unos septos transversos, que son los mesosomas, y después se forman las dos células hijas exactamente iguales, que después se separan. Entonces, este proceso se llama fisión binaria transversal, donde una célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales. Este proceso en las bacterias ocurre cada 18 a 20 minutos, donde una célula madre va a dar lugar a dos células hijas, si es que tiene las condiciones óptimas para vivir, que vamos a ver pH, temperatura, humedad, etc. Ahora, estas dos células hijas que han resultado de una célula madre, también a su vez se dividen en otras dos mediante el mismo proceso cada 18 a 20 minutos. Eso lo vamos a entender mejor en el proceso de crecimiento bacteriano. Las bacterias crecen en medios de cultivo, estamos hablando in vitro. In vitro es en el laboratorio, pero también las bacterias pueden crecer in vivo. In vivo es en el organismo humano. En el organismo humano crecen las bacterias dependiendo de la especie bacteriana, del pH,
de la composición del medio en el cual viven, de la temperatura que tiene el paciente, de la edad del cultivo y de que hayan o no factores inhibidores. En el laboratorio ocurre lo mismo. Debemos darle un pH, composición, temperatura, cultivo, para que las bacterias crezcan. Pero en el laboratorio tenemos dos dispositivos en los cuales pueden crecer las bacterias. Pueden ser medios de cultivo sólidos. Estos, como veo aquí, se llaman los agares. Este es un agar sangre. O medios de cultivo líquidos, que como vemos acá, son los caldos. ¿Cómo veo que hay crecimiento de bacterias en los medios sólidos? Porque se forman colonias. Estas son las colonias. ¿Y cómo veo que hay crecimiento en los medios líquidos? Porque enturbia el medio la bacteria que está creciendo. Si no hay crecimiento bacteriano, ese medio permanece líquido. ¿Ya? Como les decía, hay medios de cultivo líquidos y sólidos. ¿Qué son los medios de cultivo? Son conjunto de nutrientes. O sea, ¿qué es lo que tienen acá? Comida para la bacteria. Tienen proteínas, minerales, aminoácidos que ayudan al desarrollo y multiplicación de la bacteria en el laboratorio, con el objetivo de que crezcan las bacterias y podamos hacer el tratamiento adecuado mediante el antibiograma. ¿Cómo es que crecen las bacterias? Ya dijimos, al sembrar las bacterias en estos medios sólidos o agares, van a crecer formando diferentes tipos de colonias, como vemos acá en la figura. ¿Cómo es que se produce ese crecimiento? Por diferentes etapas. Cuando yo siembro una muestra, por ejemplo, es un paciente que tiene posible infección urinaria. Yo siembro la muestra de orina en los medios de cultivo para ver qué bacteria es la que está produciendo esa infección urinaria. Entonces, al sembrar, vamos a representar cómo crece la bacteria en una curva. Aquí está el tiempo que tarda la bacteria y aquí está la cantidad de bacterias que crecen. Y eso es en función del tiempo. Por ejemplo, al sembrar, las primeras 3 horas se llama etapa de latencia. Ahí no hay, en esa etapa que dura 3 horas, no hay división bacteriana, es decir, la bacteria no hay división de una célula madre en 2 células hijas exactamente iguales. En este periodo de latencia, la bacteria se prepara para la división. ¿Y cómo se prepara? Se hincha, aumenta su metabolismo para empezar la división después de las 3 horas en forma sostenida. En esta etapa exponencial o logarítmica, cada célula madre que es sembrado acá va a dividirse en 2 células hijas exactamente iguales. Y cada 20 minutos esas 2 células hijas vuelven a dividirse en otras 2 células hijas iguales. Por eso se llama etapa exponencial o logarítmica, porque aquí hay un crecimiento de las bacterias en forma exponencial. Bueno, ¿y cuánto tiempo tarda? Desde las 3 horas que sembré hasta las 24 horas que he incubado el medio de cultivo y lo he puesto en una estufa a 35, 37 grados. Es que ocurre esto. Después de las 24 horas, se agotaron los nutrientes del medio de cultivo porque ha habido mucha división bacteriana, se agotaron y ya en la división de las bacterias por fisión binaria ya no es sostenida, ya no es en forma exponencial, sino que se dividen pero muy poco.
¿no? Y entran en una etapa estacionaria. Y después de las 48 a 72 horas, se acaban todos los nutrientes de los medios de cultivo y se produce la muerte de las bacterias. Es por eso que al cultivar una muestra de un paciente o al cultivar una bacteria, a las 24 horas que estamos aquí, vamos a observar qué bacteria crece, ¿ya? Eso es lo más característico. Ahora, hemos visto la morfología, hemos visto la división, la curva del crecimiento bacteriano, la taxonomía. Ahora vamos a entrar a ver la fisiología bacteriana. Las bacterias tienen diferentes denominaciones de acuerdo a las características mediante las cuales viven. Por ejemplo, las bacterias para vivir necesitan energía. ¿Y de dónde la obtienen la energía? Puede ser de la luz o de reacciones bioquímicas que se producen en el interior de la bacteria. Si la energía la obtienen de la luz, se llaman fotótrofas. Y si la obtienen de la energía de las reacciones bioquímicas que se producen dentro de las bacterias, se llaman quimiótrofas, ¿ya? Ahora, hay otra clasificación de las bacterias en autótrofas y heterótrofas. ¿De qué depende eso? Depende de dónde obtienen el carbono que necesitan para poder vivir, crecer y reproducirse. Así vemos que las bacterias que utilizan material inorgánico como fuente de carbono, entonces reciben la denominación de autótrofas. Y las que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono se llaman heterótrofas, ¿ya? También las bacterias se clasifican de acuerdo al aceptor final de electrones. Y aquí tenemos la tolerancia al oxígeno. Por ejemplo, las bacterias que necesitan oxígeno se llaman aerobias. Las que no necesitan oxígeno se llaman anaerobias. Las que necesitan de 5 a 10% de dióxido de carbono se llaman microaerófilas. Y las facultativas son aquellas que pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno. Ahora, ¿qué necesitan las bacterias para crecer? Condiciones físico-químicas. Por ejemplo, la mayoría de las bacterias crece a un pH neutro de 7,2 a 7,6. En nuestro organismo in vivo, las bacterias crecen en ese pH porque la mayoría son las neutrófilas, ¿no? Que crecen a un pH de 7,2 a 7,6. Pero también existen bacterias que se salen de esta norma y son las acidófilas que crecen a un pH ácido, como por ejemplo los bacilos de Doderlein o Lactobacillus acidophilus, que tiene la mujer en la vagina, crecen a un pH ácido, ¿no? Y eso es una protección de bacterias patógenas. Hay bacterias también que son al revés, tolerantes a los álcalis, pueden crecer en alcalinidad y esas son las bacterias que se llaman alcalófilas, ¿no? Por ejemplo, el Vibrio cólera crece en un ambiente alcalino. Otro factor físico-químico es la temperatura. La mayoría de las bacterias, como les decía anteriormente, crece entre 35 a 37 grados centígrados, pero existen bacterias que se salen a la norma. Por ejemplo, las psicrófilas crecen a una temperatura de menos de 20 grados centígrados. Las termófilas crecen a una temperatura entre 55 a 80 grados centígrados. Por ejemplo, en los volcanes hay bacterias termófilas. Y las mesófilas, que son las que producen
En su mayoría, infecciones en el hombre crecen entre 20 y 45 grados centígrados. Ahí están los 35 a 37 grados de nuestro cuerpo y de la estufa de cultivo in vitro, donde podemos hacer crecer a estas bacterias. La presión osmótica es otra condición físico-química. La mayoría de las bacterias crecen en un medio de cultivo donde el contenido de sales es de 0,1 a 1%, ¿no? La presión osmótica. Pero existen también bacterias que necesitan mayor cantidad de sales. Esas se llaman bacterias halófilas, que solamente crecen cuando hay alta concentración de sal. Por ejemplo, los estafilococos. Por ejemplo, las bacterias marinas, que crecen en el mar salado porque tiene alta concentración de sales. Y como dijimos anteriormente, las bacterias, de acuerdo a la presencia o no de oxígeno, se clasifican en aerobias, cuando necesitan oxígeno para crecer, anaerobias, cuando no necesitan oxígeno, microaerófilas, cuando necesitan 10% de dióxido de carbono, y las facultativas, que pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Bueno, y por último vamos a ver el metabolismo bacteriano. ¿Qué es el metabolismo? Las bacterias son seres vivos que necesitan de reacciones bioquímicas que se produzcan en el interior de su organismo para que puedan vivir, crecer y reproducirse. Porque en esas reacciones bioquímicas llamado metabolismo bacteriano es que se sintetizan nutrientes que necesita la bacteria y también se sintetiza energía en forma de ATP para que la bacteria tenga sus actividades que necesita. Esa energía se llama la obtención, las reacciones bioquímicas mediante las cuales la bacteria adquiere energía en forma de ATP para su crecimiento, para su movimiento, para la síntesis de materiales plásticos de reserva, se llama catabolismo. En cambio, la parte del metabolismo bacteriano que sirve para sintetizar nutrientes es el catabolismo. Es así que tenemos como parte del metabolismo bacteriano dos tipos de reacciones: las reacciones catabólicas o energéticas y las reacciones anabólicas o biosintéticas. Las reacciones catabólicas o energéticas tienen como objetivo descomponer todas las sustancias que ingresan a la bacteria, ¿no? Pueden ser carbohidratos, pueden ser proteínas, pueden ser grasas, pero las descompone destruyendo, porque catabolismo es destrucción, ¿no? Las destruyen a las bacterias para convertirlas en moléculas más pequeñas y sufran estas reacciones catabólicas con el objetivo de la descomposición de sus sustratos en componentes más sencillos, y al final se producen una serie de reacciones bioquímicas donde se libera energía en forma de ATP. Bueno, después tenemos la síntesis. En la síntesis se llama también anabolismo o reacciones biosintéticas. Aquí el objetivo no es producir energía para la bacteria. Aquí el objetivo es sintetizar los materiales que necesita la bacteria gracias a la energía que ha almacenado mediante el catabolismo. ¿Qué es lo que necesita la bacteria y lo sintetiza mediante el anabolismo? Polisacáridos para su cápsula. Ustedes han visto en la anterior clase que la cápsula está hecha de polisacáridos. Toxinas también necesita la bacteria, exoenzimas que necesita, y también vitaminas. Todo eso lo realiza el catabolismo. Bueno, con eso creo que hemos terminado el tema.
¿Qué morfología adoptan las bacterias? ¿Quién me puede decir? Cocos, bacilos y espirilos. Muy bien. ¿Qué microorganismos se agrupan en cadenas? Estreptococos. Estreptococos o estreptobacilos, ¿no? ¿Qué microorganismos se agrupan en racimos? Los estafilococos. Los estafilococos. Indique la forma en que se reproducen las bacterias. ¿Qué se llama? Fisión binaria transversal. Fisión binaria transversal, donde una célula madre se divide en dos células hijas exactamente iguales. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 18 a 20 minutos. Eso. La nueva generación de bacterias es cada 18 a 20 minutos, así como en el ser humano. Una nueva generación es cada 9 meses se puede producir, que es el tiempo de gestación. En las bacterias es cada 18 a 20 minutos. La temperatura óptima de crecimiento de las bacterias patógenas para el hombre, ¿cuál es? 35 a 37. 35, 37. ¿Qué se llaman a esas bacterias? Crecen a esa temperatura. Mesofílica. Mesófilas. Muy bien. ¿Cómo se llaman las bacterias que crecen a menos de 20 grados? ¿Qué fue, chicos? Psicrófilas. Psicrófilas. ¿Y las que crecen entre 55 y 80? Termófilas. 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 ¿A qué se denomina bacteria anaerobia? A aquella bacteria que vive sin oxígeno. No necesita oxígeno para poder vivir, crecer y reproducirse. El oxígeno la destruye, ¿ya? Y aerobia Que necesita oxígeno para vivir. necesita oxígeno para vivir. Y microaerófila Un 10% de dióxido de carbono. necesita 10% de dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es el metabolismo bacteriano? Es el conjunto de reacciones bioquímicas que se producen dentro de la bacteria para, uno, sintetizar sus nutrientes. Y número dos, ¿cuál es? Producir energía. ¿A qué se llama catabolismo? A la destrucción de moléculas grandes para sintetizar energía en forma de ATP. Y el anabolismo, conjunto de reacciones bioquímicas que se ocupa de sintetizar los elementos que necesita la bacteria para poder crecer, vivir y reproducirse. Bueno, con esto hemos terminado, con este refrán. No es la altura, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza que te hacen una gran persona. Es el corazón y la humildad. O sea que el aspecto físico no le hacen a uno una gran persona, sino la humildad y su buen corazón. Bueno, ¿hay algo, chicos, que quisieran, hay algo que quisieran preguntar? ¿Está claro? Sí, doctora, yo tenía una consulta, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo nos van a entregar las guías a las personas que recién lo hemos pedido? Bueno, primero yo estaba preguntando si tienen dudas de este tema. ¿Nadie tiene dudas de este tema para poder pasar a otro tema? No a otra lección, sino a otro tema que me están preguntando de las guías. No, doctora, quedó muy claro. Ya. No, doctora, todo Entonces, claro. su compañero va a pasarles el link para que ustedes puedan ver el tema y puedan estudiar, ¿ya? Siempre con el libro de bibliografía que tienen. Bueno, las guías las tenía que entregar hoy, pero con ese diluvio que hubo hoy día no me han podido entregar hoy. Entonces, mañana me van a entregar y yo voy a estar desde la mañanita en el laboratorio 2, el que quiere, entonces, el que encargó, ¿no? Tiene que ir porque todas esas he hecho hacer. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Ya, pues.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no hay más preguntas, entonces, por favor, vayan a la marcha. ¿Van a ir? Doctora, vivo lejos, por ejemplo, yo, mi persona, estaba con mis compañeros en clase con la práctica del doctor Méndez y vivo a 1 hora y vine rapidito porque como lo movieron a virtual y ahora no sé si puedo volver a la universidad. ¿El doctor Méndez ha pasado presencial? Sus prácticas, sí había práctica. Ah, ya. Bueno, entonces, chicos, por favor, los que puedan, tienen que ir porque es pues importante la participación de todos. ¿Acaso no nos afecta lo que estamos viviendo? Es una forma de protestar por las barbaridades que estamos pasando, ¿no? Yo en todo lo que tengo de vida jamás ha habido esto, nunca. Entonces, por favor, vayan. No vamos a ganar el mundo, pero por lo menos vamos a hacer un granito de arena que vean que protestamos, que nos afecta, ¿no? Bueno, chicos, yo me voy a la marcha. Espero verlos, ¿ya? No sean indiferentes. Los que van a sufrir a la larga son ustedes, con sus familias, sus hijos, porque lo están vendiendo el país. Se van a quedar sin nada. Entonces, chicos, por favor, vayan, protestemos, ¿no? Si creen en eso. Los que no, bueno, pues no vayan. Chao, chicos. Disculpe, doctora Elizabeth. Creo que ya se fue. Oh, ya lo dejó, chicos. A ver, antes de que vuelva a entrar por el caso, los que no pueden ir, pues chicos, no vayan, no pasa nada. Algunos viven lejos, se les entiende, ¿me entienden? Así que viva cerca o sea foráneo que viva cerca de la U, vaya. Con tal no creo que valga. No tomo lista nada más. No creo, no toma lista, yo hubiera dicho ya. ¿Me entiende? Igual como yo escuché lo que le entendía a la doctora fue que dijo que no sean indiferentes, nada más no en un momento mencionó puntajes. Si lo ven bien, si no también no se preocupen, chicos, igual va a haber otras personas, a los que vivan lejos. Gracias, Auxi. Nos vemos. Ya, chao. Gracias, José. Gracias, Auxilio. Hasta luego.